Buenas, enanitos. Aquí estamos otro día más. Y bueno, pues para cerrar el tema de la educación pública, el hecho de que se vayan a dar clases por la televisión y demás, es cierto que casi todo el mundo hemos acogido bien esta nueva propuesta. Incluso así las personas más reticentes, pues lo que me han venido a decir es que al final todo es un negocio y entonces quizás haya personas particulares que den clases y que se estén ganando la vida con ello y entonces se queden sin trabajo a raíz de esto. Yo creo que no tiene por qué, o sea, los colegios privados no han dejado de existir por los colegios públicos, los hospitales privados no han dejado de existir por los hospitales públicos. Simplemente creo que hay con cosas que están por encima de un negocio y la educación es un derecho fundamental y por lo tanto esto debería estar cubierto. Así que nada, ahora nuevo vídeo. Hola enanitos, aquí estamos otro vídeo más y hoy nos encontramos con Miguel Ruiz, comunicador de fútbol y estudiante de periodismo. Hola Miguel, ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? bien, aquí estamos. A ver, te quería hacer unas preguntas respecto para relacionar el fútbol y la sociedad, porque al final el fútbol está integrado en la sociedad y de una forma bastante potente, ¿no? Entonces, quería que primero me relacionases el fútbol base y el fútbol profesional, la relación que hay, las diferencias que hay, etcétera. Ujú. Bueno, pues al final es una pregunta interesante desde el punto de vista de la visión de una propia familia, ¿no? Que al final lo que confía es que su hijo o su hija pueda hacer deporte en cierto ambiente de seguridad, en un cierto ambiente de valores, porque el deporte siempre se ha unido un poco a eso, ¿no? Claro. Pero lo que vemos también es que la sintonía real entre lo que es el fútbol profesional y el fútbol amateur o de aficionado, la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice precisamente que muchos de los valores que se inculcan no son precisamente los más positivos dentro de lo que es el fútbol base y de lo que vemos muchas veces, ¿no? También hay que romper una lanza en favor de lo que es el fútbol base y lo que representa ahora mismo el deporte en una familia o en el desarrollo de un niño o de una niña. Yo creo que Ujú. sí que es importante tener en cuenta que sí que hay valores que se trasladan, que creo que son muy positivos, como el trabajo en equipo, entre no dejar de lado al que le cueste más o al débil. Y en ese sentido sí que creo que se trasladan muchos valores que son importantes y que se pueden potenciar dentro del ámbito del fútbol base. Pero por supuesto, no deja de ser el espejo de un fútbol profesional que convierte en referentes a personas que no necesariamente tienen que tener esos valores y que en muchos casos la competición real y el jugarse realmente tu propio puesto de trabajo eh, lo que hace es aumentar ciertas conductas que quizá no son las más positivas. Claro, efectivamente. Aquí es donde antes cuando hemos estado hablando, pues ya te he dicho lo de creo que el fútbol realmente es un reflejo de la sociedad en la que estamos. Y al final Sí, es un feedback, o sea, tanto... Sí, sí, dime. no. Cuéntame, sí, es que al Vale, final eso que lo estabas tanto diciendo el tú, es un feedback. fútbol influye en la sociedad como la sociedad influye en la transformación que ha tenido el fútbol. Por supuesto, porque no podemos olvidar que esto no deja de ser también un espejo de la propia sociedad. El fútbol también refleja lo que somos a nivel de individuos, a nivel de ciudadanos, ¿no? Y creo que es importante tampoco también olvidar que el fútbol es un ente individual y que no se relaciona con todo lo demás. Al final, el fútbol no deja de ser un ámbito que bebe de todo lo que somos como sociedad, tanto económica como cultural, como socialmente. El fútbol no deja de ser un reflejo de cómo nos comportamos como sociedad o como parte de este mundo. Vale, ¿qué me dirías de los valores sociales que hay actualmente en el fútbol? Vamos a hablar del fútbol de superestrellas, el fútbol más popular, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué Valores me... sociales a nivel racismo, a nivel en Genérico, general. racismo, machismo, todo un poco lo que puede llegar a haber. Eh, Clasismo. claro, volvemos otra vez a la sociedad, ¿no? Todo lo que veamos en la sociedad al final se traslada al fútbol, principalmente porque el fútbol no deja de ser una conjunción de muchas personalidades, que no deja de ser tampoco el movernos por una parte de la geografía y de otra. Y por lo tanto hay comportamientos y hay síntomas de lo que propiamente es la sociedad de ese punto en el que estamos ubicados. No es lo mismo ver
fútbol turco, que ver fútbol brasileño, ni que ver fútbol argentino, ni que ver fútbol español, ni siquiera desde el punto de vista de cómo lo vive la gente o de cómo lo representa dentro de su escala de importancia, ¿no? Y dentro de eso, creo que es fundamental hablar de esos valores sociales que también se están inculcando y que creo que poco a poco se va avanzando, ¿no? Hace 50 años sería inaudito el paralizar un partido por insultos a un árbitro, por insultos a una persona de otra etnia. Yo creo que hoy por hoy se está avanzando y se están dando pasos fundamentales para considerar que el fútbol tiene que adscribirse dentro de una esfera de respeto y de valores positivos. Ojo, eso no significa que eso esté conseguido y que no haya ciertas conductas como las que hemos visto muy recientemente, ¿no? En las que un partido se paraba por unos insultos y por otros no, ¿no? Al final, el nivelar las cosas de manera tan diferente nos hace también preguntarnos qué están haciendo los grandes estamentos del fútbol, qué están haciendo las grandes instituciones y qué les conviene y qué no. Pero también tenemos que mirar atrás, tenemos que ver lo que ha sido el fútbol desde su fundación, ¿no? Esto no empieza hace 4 días, ni empieza cuando nosotros empezamos a relacionarnos con el fútbol. Esto tiene casi 2 siglos de antigüedad y, por lo tanto, estamos viendo cómo el fútbol ha evolucionado muchísimo en todos esos años, incluso mirando hace 10, 15 años, vemos cómo se ha avanzado muchísimo en ese contenido social, en esos valores y en esa espiral de intentar respetar un poco más al que tenemos al lado y, sobre todo, el proyectar una imagen que sí que pueda ser un referente o que sí que pueda ser un espejo en el que los niños y las niñas que empiezan a practicar este deporte se puedan mirar sin ningún miedo. Claro, yo además ahí quiero hacer un repunte positivo de cómo ha evolucionado, por ejemplo, respecto al tema del racismo. Antes no se sancionaba ni nadie levantaba la voz. Ahora mismo la propia persona de otra etnia, de otra raza o de otro país era, o sea, era la que levantaba la voz y ahora mismo es tanto esa persona como incluso miembros del equipo que no forman parte de su comunidad que le apoyan y dicen, mira, es que nosotros tampoco queremos jugar así. Y eso Claro, al final es sí. el avance. ¿Sabes? Ya no son solamente las propias personas las víctimas, por así decirlo, sino que la gente no quiere ser cómplice de eso. Sí, y es que además, bueno, creo que también lo que fomenta un poco es darnos el ejemplo, ¿no? De comunidad, de vivir en comunidad y de cómo reaccionar ante ciertas agresiones, porque esto no deja de ser una agresión. A nadie con su entrada, cuando entra en un estadio, se le da permiso para referirse a las personas que están ahí abajo, ni al cuadro arbitral, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico. Se le da permiso para poder irse de madre y decidir que esta persona no me cae bien, esta persona no me gusta o este juega muy bien y está en el otro equipo, me da permiso para insultarle, para decirle según qué cosas, ¿no? Principalmente porque el fútbol yo creo que tiene que ser un recinto de seguridad, no solo para nosotros mismos como personas adultas, sino también, y estamos hablando mucho de niños y niñas, pero es que al final es un recinto en el que siempre se ha acudido en familia, es un recinto en el que se han visto ciertas situaciones delante de población muy joven que no son ni mucho menos positivas y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto también nos enseña, ¿no? Como comunidad somos realmente responsables cuando vemos una agresión o cuando somos partícipes o sabemos de alguien que lo está pasando mal o que está sufriendo una agresión en sus carnes, nos lo tendríamos que hacer mirar, porque realmente como sociedad actuamos poco, ¿no? Pero en cambio sí que exigimos que en el fútbol sea todo muy pulcro. Es cierto que en el fútbol se tienen que mover cosas para que vaya funcionando, para que se avance, para que se den pasos reales en este sentido. Pero también tenemos que mirarnos nosotros como sociedad, porque ya digo, esto es una retroalimentación. Nosotros como sociedad actuamos muy poco y en ese sentido creo que el fútbol sí que está dando pasos hacia adelante y sí que se está construyendo una red en la que la gente ya no tenga miedo a dar un paso adelante y decir, esto no me gusta, esto no puede ser así. Vale, y ya por último, la última pregunta es la más polémica, ya lo sabes, y si quieres respondes y si no quieres no. Y es, bueno, respecto al fútbol femenino, ¿no? El fútbol femenino ahora está en auge, o sea, siempre ha existido, y negarlo es absurdo, siempre ha existido, lo que pasa que ahora está en auge porque parece ser que los equipos grandes están dispuestos a financiarlos, etcétera. ¿Crees que realmente es una evolución de un pensamiento social en el que ya se quiere la igualdad, etcétera? ¿O es marketing porque la sociedad en ese sentido sí está avanzando y entonces es adaptativo? O sea, el fútbol también es adaptativo.
Sí, el fútbol es adaptativo, la sociedad es adaptativa y el mundo es adaptativo. Y por lo tanto, yo creo que al final tiene que beber sobre lo que significa ahora mismo la sociedad y el cómo está ahora mismo reaccionando ante un movimiento tan necesario y tan importante como es el feminismo. Y en ese sentido, yo creo que sí que existe un poco, no voy a decir porcentajes, ¿no? Pero hay un poco de todo. Al final, el marketing siempre va a oler dónde está la oportunidad, ¿no? Siempre van a oler dónde está la posibilidad de que esto no solo nos deje bien delante del público, sino que también nos deje bien en las arcas, ¿no? Económicamente hablando. Por supuesto, ¿no? El fútbol no deja de ser un negocio también. Desde la ley Bosman y probablemente desde antes, el fútbol ya no solo es un deporte en el que quedamos los domingos y nos lo pasamos bien viendo a nuestro equipo jugando, sino que también es una gran fuente de ingresos para muchísimas personas y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que sí que hay un porcentaje de marketing, por supuesto, pero también lo hay cuando en un pueblo el equipo sube de una división a otra y de repente hay un montón de empresas ahí vigilando, pero también hay, y esto es muy importante, creo que hay que poner en el foco a todas esas mujeres que llevan luchando durante muchísimo tiempo por un sueño que no les recompensaba prácticamente nada. Hoy por hoy los clubes en la Liga Iberdrola sí que tienen un estado, al menos, de estabilidad o de una base salarial que no existía hace muy poquitos años, ya no hablo ni de 10 ni de 15, hablo de 2 o 3, y por lo tanto sí que vemos que esa repercusión de marketing también permite que esas mujeres que llevan luchando tanto tiempo y que llevan jugando al fútbol tanto tiempo, sí que tengan una base y tengan una estructura que les permita ser futbolistas, porque ya lo eran, pero hoy por hoy es muy necesario tener un contrato laboral, es muy necesario que se te valore como lo que eres, ¿no? Y en este ámbito, y quiero reforzar sobre todo en este tema que me has preguntado, que me parece muy interesante con respecto al feminismo, quiero reforzar también el tema LGTBI, que en el fútbol creo que es uno de los grandes puntos en contra y creo que hoy por hoy no se ha superado, creo que hoy por hoy no existe una concienciación global como para que realmente alguien dentro de un club de cierto prestigio pueda determinar su orientación sexual, si lo quiere, por supuesto, porque es muy libre y no tiene por qué hacerlo. Si lo quiere y quiere vivirlo con total libertad porque está en su derecho, hoy por hoy el fútbol no está preparado y creo que hay que romper también una lanza porque eso se avance, ¿no? Igual que se está avanzando en este territorio y estamos luchando contra ciertas lacras sociales adaptadas al fútbol, creo que tenemos que también intentar mirar un poco más allá en este ámbito. Vale, pues ya hemos acabado. Muchísimas gracias. De aquí se pueden sacar varios puntos de reflexión que voy a dejar que la gente ella elija. No voy a soltar preguntas porque creo que hay que ver la entrevista entera y ir anotándote cositas de, ay, sobre esto me gustaría pensar más. Así que muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti y espero que la gente le dé para pensar y para acercarse un poco más con otra mirada al fútbol.